Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en el día de hoy de este interesante encuentro que vamos a compartir a lo largo de la próxima hora. El tema tiene que ver con las reflexiones sobre el Foro de Sao Paulo. Vamos a estar compartiendo con expositores de primer nivel, vamos a tener la palabra de personas autorizadas para hablar de estos temas. En primer lugar, quiero agradecerle muy especialmente a todos los organizadores, las instituciones organizadoras de este encuentro, en particular a la Fundación Cívico Republicana, a México Libertaria, a Fundación Libertad de Argentina, al Grupo Unión, a CEDICE de Venezuela y, por supuesto, al Club de la Libertad, como así también a todas aquellas instituciones que han apoyado la realización de este encuentro, en particular a la Fundación Frederick Naumann, a la Cátedra Alberdi de Mendoza, a la Asociación Civil Río Paraná de la provincia de Santa Fe, a la Fundación Progreso y Libertad de Neuquén, a la Fundación Liberar de Córdoba y a la Fundación Humboldt de Mendoza. Gracias a todos por acompañarnos en este encuentro que vamos a tratar de aprovechar al máximo. En primer lugar, y un poco como introducción, queríamos ver si podemos compartir con ustedes un video. Vamos a ver si nos ayuda la tecnología en esto, porque nos parece que este video introductorio va a ayudar a meternos en tema. Nos falta sonido, vamos a intentar compartir de nuevo, retrocedemos si te parece y volvemos a compartir con sonido. A ver si lo logramos. Me parece que tenés que volver a descompartir y compartir otra vez, ¿sí? Y cuando compartís agregar el sonido. A ver si podemos conseguirlo. Bueno, les cuento mientras tanto la dinámica, mientras vamos intentando compartir este video. La dinámica va a constar de los siguientes pasos. Vamos a tener la posibilidad de escucharlo a Ricardo López Murphy en la presentación de este encuentro para que le dé el marco conceptual adecuado a lo que van a ser luego las disertaciones de nuestros tres invitados. En particular vamos a escuchar al doctor Ricardo Manuel Rojas, a Gloria Álvarez y a nuestro gran amigo Javier Milei. La idea es que podamos escucharlos a lo largo de 10 minutos a cada uno de ellos y luego podamos intercambiar conceptos. A ver si ahora tenemos suerte con el sonido. No, parece que no tenemos suerte. Parece que no. Cuando compartimos el video hay un ítem que apretar ahí para que diga compartir sonido de la computadora. Evidentemente no lo estamos pudiendo hacer. No es problema. Vamos a, si les parece, para avanzar y no perder tiempo. Tenemos mucha gente que está compartiendo con nosotros. Les aclaro, además, que lamentablemente muchos de ustedes que están acostumbrados a verse en estos encuentros de Zoom, la plataforma que estamos utilizando en el día de hoy, que es el seminario web de Zoom, solo van a poder visualizar con cámara de video y visualizarse aquellos que están en calidad de panelistas. El resto que está en calidad de espectador no va a tener la posibilidad de encontrarse en la cámara ni con el micrófono habilitado. Esto permite optimizar tanto la imagen como la dinámica del encuentro. Es por eso que probablemente para aquellos que nunca participaron de un evento bajo la plataforma seminario web de Zoom, encuentren una diferencia con lo que es lo que habitualmente hacemos en esta plataforma, en esta aplicación. Vamos a ver si podemos volver luego con el video. Me parece que es el momento de escucharlo a Ricardo López Murphy. Le doy la bienvenida. Ricardo, muy buenas noches. Lo escuchamos. Buenas noches a ustedes. Por supuesto, es una alegría poder participar de esta jornada y generar en lo posible una discusión, un debate sobre un tema que en general ha servido de excusa a muchas de las limitaciones y fracasos que nuestros países han tenido. Yo tiendo a mirar al Foro de San Pablo como un proyecto que los sectores colectivistas de Latinoamérica han tenido para organizar y coordinar sus fuerzas en la región e imponer lo que fue conocido
como el socialismo del siglo XXI, que en el fondo es el viejo proyecto colectivista arropado y maquillado bajo nuevas vestimentas, pero con la misma concepción conceptual y teórica. Mi reacción frente a esto siempre ha sido: no le echemos la culpa a ellos de lo que intentan hacer. Reflexionemos sobre lo que hacemos nosotros. Y en ese aspecto yo quisiera decir que la clave de enfrentar exitosamente el proyecto colectivista es tener tanto en la elaboración conceptual, argumental, en nuestra narrativa, una defensa de nuestros valores, de nuestras propuestas, como en el ejercicio de la vida política práctica, tener la lucidez y la capacidad de urdir coaliciones que permitan llegar al gobierno, ejercer el gobierno, ser exitosos, y no hay nada que los hará retroceder más que si cumplimos estas dos premisas. Vamos a la primera. ¿Cuál es el proyecto en el fondo que nosotros defendemos? El proyecto es la democracia republicana, que tiene como punto crucial la división de poderes, la alternancia en el poder, el gobierno limitado, el debido proceso, la autonomía de los gobiernos locales, la aceptación y la convicción de que la pluralidad de voces no puede identificarse y apropiarse del Estado, que el Estado debe permanecer laico, es decir, reconociendo la pluralidad de ideologías y de credo, y que sobre todo debe cautelar los derechos cívicos individuales de nuestros ciudadanos, y que su motivo central es preservar la libertad y el derecho a la felicidad y al proyecto de vida propia. Lo segundo que hemos argumentado, y creo de manera exitosa cuando se nos ha escuchado y logramos que nos escuchen, que el proyecto económico de la economía de mercado, de la economía social de mercado, como decían los Ordo Economics alemanes, ha sido muy superior al modelo alternativo. Miren las experiencias que compiten con la idea de la libertad. El modelo teocrático, el modelo del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, el modelo corporativo. Esos tres modelos, el modelo comunista, la utopía sangrienta de la Europa oriental, esos modelos han fracasado donde se los ha aplicado. Más, no solo han fracasado, han llevado al colapso. Y si uno observa con cuidado la experiencia de los países exitosos del mundo, como no ve ninguno exitoso bajo las ideas colectivistas, no ve ninguno exitoso que no haya respetado esa combinación de la democracia republicana o liberal y la economía de mercado. También forma parte de nuestra concepción tener una mirada y una actitud constructiva respecto al infortunio. Nosotros siempre hemos expresado nuestra sensibilidad frente a eso. Lo único que hemos afirmado es que el infortunio es por naturaleza un fenómeno temporal y no puede ser una excusa para vivir del esfuerzo de otros. Al revés, está en el corazón de nuestras ideas que ganar el pan con el sudor de la frente, ser responsable de nuestro destino, contribuir con ejemplaridad al desarrollo de nuestra familia, hace a la calidad de una ciudadanía vigorosa, consecuente y no expuesta al vasallaje del clientelismo. Ahora bien, dicho esto en términos generales, cada vez que a lo largo de una extensa vida pública como he tenido en mi caso, siempre que en los debates hemos logrado transmitir este mensaje, yo debo confesar que hemos sido muy persuasivos.
es muy difícil ir contra esta evidencia que rompe los ojos, evidencia en términos de la protección de las libertades y de los derechos de los ciudadanos, evidencia en términos de la prosperidad, evidencia frente al modelo teocrático, al modelo corporativo o al modelo comunista. Ahora, yo diría, donde muchas veces hemos fracasado, es en la defensa consecuente de estas ideas a lo largo y a lo ancho de las sociedades y sobre todo en la instrumentación política. Porque a veces hemos confundido la cátedra y el giro académico con el trabajo que hay que hacer en la política. Y esto es enormemente importante que lo sepamos distinguir. En la política hay que construir y hay que ampliar las bases de sustentación, hay que convocar y establecer alianzas, y siempre, después de esta larga vida pública, a mí me preguntan, ¿no hay que conceder en los principios? No, uno puede ser consecuente en los principios, pero tener la destreza, la apertura, la flexibilidad para constituir las coaliciones que finalmente llegan a los gobiernos, y no hay mejor mensaje que una gestión exitosa. Y allí, para ir finalizando y dar lugar a los expositores de hoy, quiero ser muy práctico. Eso está disponible en todos nuestros países. Nos tenemos que organizar para el debate conceptual, pero también nos tenemos que organizar para ser capaces de construir y vertebrar coaliciones que esencialmente logren un éxito y un camino de prosperidad como el que ha estado asociado a nuestras ideas, pero sobre todo libren a nuestros pueblos de las trágicas experiencias que han ocurrido cuando algunas de estas coaliciones colectivistas han prevalecido. En algunos casos, en los ejemplos más trágicos de ellas, todavía no se ha podido volver de ese terrible infierno que han generado. Entonces, dichas estas palabras introductorias para motivar el debate, déjenme introducir a nuestros tres panelistas, que son tres destacadas personas en el debate de las ideas. Los tres han contribuido vigorosamente a las ideas que hemos comentado, y en los tres casos han sabido librar esos debates con la gallardía, la contundencia y la valentía que estas actitudes requieren en el ámbito intelectual y académico y en el ámbito político. Por eso paso a presentar a Gloria Álvarez, a Javier Milei y a Ricardo Rojas, que nos ilustrarán con su percepción, con su conocimiento de las experiencias que han aprendido en lo positivo, porque esta gente del Foro de San Pablo logró éxito, y en lo negativo, es decir, cómo enfrentar una ideología que ha traído tantos pesares al desarrollo y a la prosperidad y a la libertad de nuestros pueblos. Gloria, Javier y Ricardo, muchas gracias por contribuir a esta jornada. Muchas gracias, Alberto, por darme la posibilidad de esta introducción, y mucha suerte a todos en este esfuerzo tecnológico de que toda Latinoamérica nos escuche. Un gran abrazo a todos, mucho éxito. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias por esta presentación. Vamos a intentar ahora, antes de darle la palabra a los oradores, compartir este material, que dicho sea de paso, ha sido un pedido de varios de los oradores de hoy, para que de alguna manera tengamos una introducción a esto que estamos conversando en el día de hoy, ¿no? A ver si tenemos suerte ahora. Nosotros tenemos una gran oportunidad como civilización de hacer un mundo distinto. Tenemos una gran oportunidad. Yo le digo siempre a los argentinos que yo no sé si lo podré hacer en el mundo. Ni siquiera sé si lo podré hacer en América Latina. Porque no te quiero mentir, querido Lula, yo no lo tengo a Néstor, no lo tengo al Pepe Mujica, no lo tengo a Tabaré, no lo tengo a Lugo, no lo tengo a Evo, no la tengo a Michelle, no lo tengo a Lagos, no lo tengo a Correa, no lo tengo a Chávez. A duras penas
Somos dos que queremos cambiar el mundo, uno está en México, se llama Andrés Manuel López Obrador y otro soy yo. Y nos cuesta mucho discutir. Te escuchaba recién contar cómo fue la construcción, yo de algún modo la viví acompañando a Néstor, de lo que fue el Mercosur primero, donde fuiste un personaje central, y donde que fue la construcción del UNASUR después, donde fuiste un personaje central, y la voluntad que tenía América Latina de ser esa gran patria grande que se uniera para enfrentar el desafío de la globalización. Pero ¿sabes qué me pasa hoy? Que los Estados Unidos rompieron el UNASUR y crearon el PROSUR. Y que no solo les alcanzó eso, también hicieron todo lo posible porque la CELAC desaparezca. Y tampoco les alcanzó eso. Ahora fueron por el BID y todo el continente fue corriendo a apoyar que los Estados Unidos, por primera vez en la historia, también presida el Banco Interamericano de Desarrollo. Y nos hemos quedado dos países al margen de ese apoyo, México y nosotros. El resto corrió presuroso en auxilio de Estados Unidos. Este, lamentablemente, es otro continente, muy distinto al que viviste vos, al que vivió Néstor, al que vivió Cristina y al que vivieron todos los compañeros que vos nombraste. Nosotros tenemos una gran oportunidad como civilización. Lo escuchábamos al presidente de los argentinos y lo escuchábamos con este tramo. Podríamos haber compartido otros tantos más, pero es el tiempo de escuchar a los oradores, agradecerle a Ricardo Rojas, a Gloria Álvarez y a Javier Milei por acompañarnos en el día de hoy y honrarnos con su presencia y con su palabra. Le damos la palabra al doctor Ricardo Manuel Rojas y le pedimos que tratemos de cumplir los 10 minutos de cada uno, así luego podemos compartir algunas inquietudes de la gente. Ricardo Rojas, lo escuchamos. Lo tengo muteado, Ricardo, a ver si lo podemos habilitar. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bien, bueno, muchas gracias. Un gusto muy grande poder estar aquí compartiendo con un panel de lujo, amigos, este rato para hablar de un tema que me parece que es muy importante, ¿no? En estos días se cumplen 30 años de la creación del Foro de Sao Paulo y por eso me parece que es una fecha que no debería pasar desapercibida. Y lo que yo quisiera hacer en estos 10 minutos es, de algún modo, poner en situación por qué surge el Foro de Sao Paulo y qué es lo que ha hecho y por qué ha sido exitoso, como decía Ricardo hace un rato. El Foro de Sao Paulo surge en 1990, en momentos en que se está cayendo la Unión Soviética. Ya había caído el muro de Berlín, los países de Europa Oriental se estaban liberando, Rusia había recuperado su soberanía, su bandera y su gobierno, y todo hacía presagiar que, como ocurrió al año siguiente, se terminaba la Unión Soviética. América Latina estaba llena de partidos políticos, pequeños grupos, algunos incluso terroristas, armados, que eran sostenidos por la Unión Soviética. Durante décadas fueron mantenidos por la Unión Soviética, partidos comunistas, partidos socialistas, revolucionarios, de todo tipo, todos partidos minúsculos en general y que no tenían ningún tipo de injerencia en las elecciones cada vez que las había, pero que todos vivían muy bien del aporte que recibían de la Unión Soviética. La caída de la Unión Soviética hacía presagiar que iban a dejar de recibir el apoyo que tenían, y entonces deciden reunirse para ver qué iban a hacer en el futuro. A mí me hace acordar, ¿no? Es decir, en realidad, casi todos los dirigentes de estos partidos minúsculos eran gente, en general, de clase media acomodada, universitarios, burgueses, que se juntaban en bares a discutir sobre el marxismo y no tenían ninguna preocupación en los resultados electorales cada vez que había elecciones, porque en realidad no les pagaban por ganar elecciones, sino por mantener un partido comunista. Ante la alternativa de perder esto, deciden juntarse a ver qué hacer. Y se dan cuenta que la única solución que tienen para poder subsistir como opciones políticas es empezar a ganar elecciones, es decir, empezar a trabajar en serio. Y es lo que hicieron, ¿no? El Foro de Sao Paulo, fíjense
hasta qué punto ha sido exitoso, y por eso yo quería que pasaran esos primeros 45 segundos de lo que hablaba el presidente Fernández, porque en realidad en el año 90, cuando se reúne el Foro de San Pablo por primera vez, el único país, el único partido que estaba en el gobierno de todos los que formaban ese grupo, que hoy luego fueron más de 120 partidos políticos y agrupaciones, el único que estaba en el gobierno era el Partido Comunista de Cuba. No había ningún gobierno socialista o comunista o formando parte de ese grupo que tuviera poder en ningún otro país. A partir de los trabajos del Foro de San Pablo, en primer lugar se tomó Venezuela, Chávez gana las elecciones, y a partir de ahí, bueno, Lula, Dilma en Brasil, Lugo, hablábamos de, bueno, Uruguay, Ecuador con Correa, Chile con Bachelet, Ortega en Nicaragua, Maduro y Chávez en Venezuela, la lista es larga, han tenido mucho éxito en tomar el poder en sus países, no en hacer buenos gobiernos y en ser exitosos para, digamos, llevar adelante programas que hagan bien para que sus países crezcan, porque todos han terminado mucho más miserables, pero sí para lo que era su propósito, que era tomar el poder. Entonces, rápidamente, ¿en qué consistió esta nueva estrategia? ¿No? Como decía bien Ricardo, pasaron de la revolución marxista, que era una revolución violenta y sangrienta, ¿no? Era el proletariado que tenía que rebelarse y tomar el poder y vencer a la burguesía y al capitalismo y tomar el poder del Estado. Obviamente ellos sabían que eso jamás iba a ocurrir en América Latina, por lo menos ellos no lo iban a poder motorizar. Entonces deciden cambiar esa estrategia, liberados de el dinero de la Unión Soviética, ¿no? Que no ponía ya tantas condiciones sobre qué tipo de socialismo debían encarar, se genera esta idea del socialismo del siglo XXI, que tiene dos aristas. Una arista que es cultural, ¿no? la cultural e intelectual, torcer el concepto de las palabras, eso daría para largas charlas, pero que es muy interesante, tergiversar los conceptos políticos. Obviamente el pueblo sigue siendo el que capitaliza el poder, y obviamente esta visión positivista de pueblo que en realidad es un ente que se supone que tiene voluntad propia, pero que es en realidad la voluntad de quienes manejan el poder del Estado, que es un pueblo que en realidad empieza a hacer la revolución después de ganar una elección. Y este es el otro punto de este socialismo del siglo XXI. Mientras se genera la discusión intelectual contra el capitalismo, contra el neoliberalismo o el liberalismo, contra los ricos y poderosos y contra todos los que ellos piensan o invocan como enemigos del pueblo, al mismo tiempo desarrollan una estrategia casi de manual, porque fue calcado en muchos países este procedimiento, para tomar el poder de los países. ¿En qué consiste la nueva estrategia? Lo primero que hay que hacer es ganar una elección. ¿Se acuerdan de la frase de Cristina, ¿no? Si no te gusta, armá un partido y ganá una elección. Bueno, era el momento en que el primer punto era ganar una elección. ¿Cómo? Bueno, justamente con la discusión, con la batalla cultural. Demostrar que los partidos políticos tradicionales son todos corruptos, son todos antipueblo y que hace falta una nueva forma de gobernar que tenga en cuenta los intereses del pueblo, todo lo que haga falta para ganar una elección. Y a partir de ganar una elección, casi todos los gobiernos de este tipo han hecho más o menos lo mismo, o lo han intentado. En algunos casos lo lograron, en otros quedaron en la mitad del camino. Pero el intento es ir cooptando todos los poderes del Estado
que puedan poner límites a su con distintos temas y con distinta importancia. Hicieron lo mismo que fue entre el momento en que ganaron la elección y el momento en que asumieron el cargo, llamaron un referéndum. En el caso de Chávez, para reformar la Constitución; en el caso de López Obrador, para ver si seguían o cambiaban la construcción del aeropuerto. Pero el punto era un acto de fuerza. Yo tengo el poder y quiero demostrar que puedo manejar el poder del pueblo, y si yo llamo a una consulta popular para lo que sea, la voy a ganar. En segundo lugar, una serie de medidas pendientes. En primer, anular los demás poderes del Estado, anular el poder legislativo por decreto del presidente, anulando el poder judicial, ya sea presionando a los jueces, ya sea cambiando la forma de integración de los tribunales, o ya sea con leyes como, ¿se acuerdan ustedes? En Argentina se intentó la llamada Ley de Democratización de la Justicia en su momento, que se llegó a sancionar y que luego la Corte la declaró inconstitucional. Anulando el poder legislativo y el poder judicial, el presidente gobierna solo. Luego, anulando todos los órganos de control que están para justamente controlar sus actos, los ministerios públicos, las fiscalías, las controladurías, etcétera, poniendo gente de su confianza, eliminándolo, cambiando la regulación interna, lo que logra es ir acumulando poder. Poder político y poder administrativo. Luego acumula con eso, puede acumular poder económico. Esto es, empieza a tomar propiedad privada. Lo hizo Chávez inicialmente en Venezuela, expropiando, que en realidad no eran expropiaciones, eran confiscaciones de tierra, tanto tierra como empresas, al modo en que habían hecho los cubanos en 1961. Luego, tomando el control en los casos en que los países que tienen petróleo, gas o minerales, como Venezuela, Bolivia o Ecuador, ya esas empresas, por ley, esos recursos son estatales, así que automáticamente tenían el poder económico de eso. Tomaron todas las cajas posibles, la de los impuestos, la de los aportes tradicionales, toda caja donde se pudiera recaudar dinero, pusieron reglamentaciones absurdas e incumplibles para toda la actividad económica, tomaron el control de la moneda, tomaron el control de los impuestos, luego tomaron el control del órgano destinado a regular las elecciones, porque luego tenían que mantenerse en el tiempo. Tomaron el control de las calles para demostrar que el pueblo está de su lado. Tomaron los medios de comunicación, ya sea tomándolos efectivamente, comprándolos o amenazándolos. Y finalmente reformando la Constitución para eternizarse en el poder indefinidamente. Este fue el plan, que era mucho más realista que la utopía de la revolución proletaria que proponía el marxismo. Este socialismo del siglo XXI lo que dijo es, primero ganemos la elección y a partir de ahí hagamos la revolución con las propias herramientas que nos da el sistema democrático institucional que rige en el país. Eso es parte de la perversión que tiene este modelo. Y que si ustedes se ponen a analizar, se ha verificado en casi todos los países de los amigos del presidente que he mencionado, casi todos ellos han intentado llevar a cabo este modelo, en muchos casos con éxito, en muchos casos en forma muy sangrienta, como Venezuela o Nicaragua actualmente. Curiosamente, el presidente no menciona ni a Maduro ni a Ortega en su discurso. Y bueno, yo creo que es importante, y con esto cierro esta primera parte, justamente hacer una especie de recordatorio de cuál es nuestro problema. Luego tendremos que discutir cómo solucionamos esto, pero por lo menos saber cuál es el problema. Gracias. Muchas gracias, Ricardo Rojas. Gracias por
esta presentación. Vamos a tener luego tiempo para el intercambio. Es el tiempo ahora de Gloria Álvarez. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Gloria? Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias a todos los que están presentes. Pues lo que dijo Ricardo creo que queda muy bien reflejado, de hecho, en su excelente libro, Resistencia no violenta a regímenes autoritarios de base democrática, que si no lo han leído, se los recomiendo, porque explica a cabalidad cómo estas dictaduras, a través de la lógica del Foro de Sao Paulo, van mutando, como bien decía Ricardo, de la lógica de guerrillas marxistas violentas a utilizar la democracia para después anularla. Si quieren entender cuál es obviamente la lógica de estas pésimas decisiones económicas, que no solo el Foro de Sao Paulo fue el primero en implementarlas en América Latina, tenemos la CEPAL con su famosa sustitución de importaciones y esa lógica mercantilista que nos viene heredada desde la corona española, pero que también ya era intrínseca de las civilizaciones precolombinas, donde el individuo es un borrego a sacrificar en favor del Estado. Quien quiera entender cómo funciona esa perversión económica, léanse el excelente libro de Javier Milei, Desenmascarando la mentira keynesiana. Entonces no me voy a detener en las cosas que yo creo que Javier y Ricardo van a explicar también, sino más bien en dónde está el Foro de Sao Paulo 30 años después. En este libro que escribimos con Axel Kaiser, El engaño populista, precisamente dedicamos el capítulo 2 a la parte de la hegemonía cultural, los padres fundadores del socialismo del siglo XXI y sobre todo la estrategia hegemónica del Foro de Sao Paulo. Entonces, si ustedes quieren entender los detalles de quiénes fueron las personas que inspiraron el Foro de Sao Paulo, desde Antonio Gramsci, cómo Fidel Castro se reacomoda después de la Unión Soviética, en esa sección del libro lo pueden encontrar. Pero yo me quiero ir precisamente a las reflexiones, 30 años después. El socialismo del siglo XXI prometió 3 cosas. La primera, Caracas, Venezuela, iba a ser la Nueva York de América Latina. Todos íbamos a estar vueltos locos por irnos a vivir a Caracas. Las migraciones iban a ser masivas. Hasta los gringos iban a querer dejar Gringolandia por irse a vivir a Venezuela, el paraíso terrenal socialista. ¿Y qué pasó 30 años después? ¿Por qué Caracas no es la Nueva York? ¿Por qué los inmigrantes van de Cúcuta hacia Colombia y no de Colombia hacia Caracas? ¿Por qué nadie está vuelto loco por ir a vivir ese paraíso donde no hay agua potable, ni papel higiénico, ni medicinas, donde tampoco hay vida social, porque a las 5 de la tarde todo el mundo está encerrado en su casa, no hay electricidad, obviamente la inseguridad es la peor, solo las zonas de guerra están peor que Venezuela, y por supuesto, además de todos esos agravantes, una incertidumbre total en un país que nadaba en petróleo, mientras también ahora nada en miseria. Entonces, la primera promesa del socialismo del siglo XXI, que era país gobernado por el socialismo del siglo XXI, va a ser un paraíso en la tierra al que todo el mundo va a migrar. Ahora, no solo desde que Hugo Chávez, que fue el primer éxito del Foro de Sao Paulo, no precisamente por lo que quería Fidel. Fidel realmente apostaba sus fichas a Lula y era Lula el designado. Pero Hugo Chávez sube en estos escalones de popularidad cuando hace el golpe de Estado en 1993 en Venezuela y Fidel se da cuenta que quizá va a ser más fácil poner a Chávez que a Lula primero. Pero a partir de ahí, los tipos se vuelven más exitosos que una franquicia de McDonald's para ponerse en toda Latinoamérica. Y obviamente, pues, llega Lula y Dilma a Brasil en el poder, llegan los Kirchner en Argentina, llega Mujica en Uruguay, llega Bachelet en Chile, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, el FMLN regresa a El Salvador, Daniel Ortega regresa a Nicaragua. Ahora tenemos a AMLO en México, por supuesto Cuba, con esto se salva el trasero, con todo el saqueo que hace originalmente de Venezuela, pero también de los demás países. Entonces, ¿qué pasó 30 años después? ¿Por qué el socialismo del siglo XXI no se volvió ese paraíso terrenal? Pues por la segunda promesa que hicieron. El socialismo del siglo XXI y el Foro de Sao Paulo prometieron acabar con la corrupción en el continente. Nos prometieron que esas oligarquías mafiosas, corruptas de los años 90, que habían hecho mercado solo para las oligarquías, serían cosa del pasado. ¿Qué pasa 30 años después? El socialismo del siglo XXI no solo no acabó con la corrupción,
la llevó a niveles nunca antes vistos en la historia de Latinoamérica. Y estoy hablando de Odebrecht. Sí, señoras y señores, a pesar de la megacorrupción de los años 90 en privatizaciones hechas de manera completamente ajena al libre mercado, porque no se privatizaba para liberar, sino para crear monopolios que hicieron que poca gente se volviera muy rica, a través de la corrupción, se suponía que el socialismo del siglo XXI iba a acabar con esta lógica, pero no, y no Odebrecht. Por esa misma lógica que tenemos los latinoamericanos, ese síndrome de Estocolmo, donde vivimos enamorados de nuestro secuestrador y donde creemos que, a pesar de que los gobiernos nos roben, es San Papá Gobierno el que con su varita mágica tiene que decir quién construye los hospitales, quién construye las carreteras, quien construye los puentes, los metros y cualquier tipo de infraestructura. Y por esta lógica socialista de que el gobierno tiene que encargarse de todo, pues entonces tenemos gobiernos que le roban a los latinoamericanos en absolutamente todo, llevando la corrupción a niveles inimaginables, como fue el caso de Odebrecht, donde por supuesto no solo los partidos del socialismo del siglo XXI, sino también la derecha corrupta, mediocre, oportunista, hicieron también su viernes haciendo negocios con el socialismo del siglo XXI. Esto está súper documentado en los Panama Papers. Quien no los quiera leer, hay una excelente película de Antonio Banderas y Meryl Streep que se llama La Lavandería. También pueden ver la serie de El Lavallato en Netflix que se llama El Mecanismo, que recuenta esto bien. Entonces, 2 strikes para el socialismo del siglo XXI. No acabaron con la pobreza, la multiplicaron. No acabaron con la corrupción, la llevaron a nuevos niveles. Y 30 años después, la gente voltea a ver y dice, ¿y qué onda con el socialismo del siglo XXI? Solo los países donde no habían tenido su probadita, pues entonces ponen en el poder a alguien que viene de esa lógica del Foro de Sao Paulo. Ahora, el ecologismo. Se suponía que el socialismo del siglo XXI había hecho un compromiso con la Pachamama, donde todos íbamos a amar a la tierra y le íbamos a decir no a ese imperio capitalista yanqui. Y el medio ambiente iba a ser preservado. Pues ni esa promesa pudieron cumplir, porque el peor desastre que se ha visto en los últimos años por el Amazonas y el incendio que ahí se llevó a cabo, que a pesar de 10.000 Greta Thunberg y todos sus fanáticos, nadie ha hecho nada por la reforestación, que no sean individuos desde lo privado viendo cómo recomponer ese desastre, eso empezó en la Bolivia de Evo Morales. Entonces, tercer strike para el socialismo del siglo XXI. Ni acabó con la pobreza, ni acabó con la corrupción, ni preservó el medio ambiente. Y estamos 30 años después con ahora un nuevo Frankenstein que se llama el Grupo de Puebla. Como Bolsonaro ganó en Brasil y la marca Foro de Sao Paulo como que ya no les funciona tan bien, ahora estamos hablando del Grupo de Puebla. Y obviamente México, visto como una de esas vacas sagradas a las que se les puede seguir exprimiendo la leche, como hicieron con Venezuela hasta que la dejaron completamente muerta. ¿Pero por qué sigue reviviendo el socialismo del siglo XXI? Porque nunca es culpa del socialismo. Pregúntenle ustedes a los venezolanos, a ver cuántos les dicen que fue el socialismo el culpable de las desgracias en su país, y te van a decir, ay no, ya va marico, no, el socialismo no es el problema, el socialismo es precioso, el problema es la corrupción. Entonces, el latinoamericano vive enfermo, vive enamorado en un síndrome de Estocolmo de su propio secuestrador, sin entender que la corrupción es el síntoma de una enfermedad original que se llama socialismo, porque es el socialismo el que le da poder absoluto a los gobiernos para hacer con la economía lo que les venga en gana. Nuevamente, lo que explica aquí muy bien Javier Milei. Y precisamente porque el poder absoluto que da el socialismo corrompe absolutamente, es que entonces vemos corrupciones desmedidas. Por eso nos salimos de ese ciclo vicioso. ¿Pero por qué sigue siendo el socialismo cool? Primero, porque el latinoamericano no aprende en pellejo ajeno. Si los cubanos hubieran aprendido a los soviéticos, no les hubiera pasado lo que les pasó, y si los venezolanos le hubieran hecho caso a los cubanos, no estarían donde están. Y así repetitivamente. Pero segundo, además de que los latinoamericanos no tenemos empatía con las personas que han sufrido miseria a través del socialismo, es que la culpa siempre es de los gringos. Esto es lo más descabellado.
Las personas admiran a estos líderes socialistas porque son los únicos con los pantalones de mandar a los yanquis a su casa. Pero cuando todo fracasa, resulta que esos gringos estaban metidos hasta en las alcantarillas y son los gringos responsables del desastre. De hecho, ahora hay series de televisión como Jack Ryan, donde se supone que fue el capitalismo el que arruinó a Venezuela y no el socialismo. Ahora, quien estudia la historia latinoamericana y ve las muchísimas intromisiones gringas en el continente, desde las inoculaciones de gonorrea y sífilis que se le hizo a presos y pacientes con problemas psiquiátricos en Guatemala, hasta la caída de Arbenz, hasta la intervención de Allende, hasta cualquier intervención de Irán contra, se va a dar cuenta que cada vez que los gringos se han metido en este continente, es porque alguien adentro de casa les ha abierto la puerta. Así como ustedes en su casa no dejan entrar a alguien, a menos que sea un ladrón, lo mismo pasa con Latinoamérica. Cada vez que los gringos han intervenido es de la mano de o los mismos gobiernos, o el grupo que está en contra de ese gobierno, o incluso una élite oligárquica que a través de otro país empieza a financiar que los gringos se metan. Entonces, esa lógica victimista de que cuando todo colapsa es porque los gringos intervinieron, no solo muchas veces es falsa, sino que además hace que nosotros no hagamos un mea culpa de esas veces que los gringos intervinieron. Ahora, cuando el socialismo implosiona, no es precisamente por exceso de libre mercado, como yo siempre se lo he dicho a los fans del socialismo con el iPhone en la mano. En un país de libre mercado, si tú y tus amigos quieren ser un grupo de comunistas que se vayan a vivir a la montaña, que no toquen el dinero, que no vuelvan a ir a un mercado, son libres de hacerlo. Solo no le pidan a la gente que les subsidie la existencia. Pero si yo, en un país comunista, con un grupo de amigos, quiero poner un negocio, una zona franca de libre comercio, empezar a importar o exportar, o libremente escribir en un periódico, o me fusilan, o me encarcelan, irme al exilio. Esa es la diferencia. En un sistema libertario, hasta los comunistas caben, siempre y cuando no estén jodiéndole los derechos individuales a los demás. Pero en estos sistemas totalitarios y socialistas, el que quiere vivir libre es asesinado, extorsionado, censurado o encarcelado. Entonces, esa es la reflexión que yo quiero hacer. 30 años después, todas las promesas fantásticas que el socialismo del siglo XXI le hizo a la gente no se cumplieron. Y por eso es que ahorita está fracasando. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Muchísimas gracias por esta presentación. Brillante el enfoque que has planteado. Es el tiempo de escuchar a nuestro último orador y para luego, después de escuchar estos 10 minutos a Javier, tener la posibilidad de intercambiar algunas ideas que están planteando ya en las preguntas muchos de los participantes, de los más de 1.300 participantes. Javier Milei, te escuchamos. Muy bienvenido y muchas gracias. Bueno, en primer lugar, deseo dar las gracias por haberme invitado a este evento, en el cual participan personas tan prestigiosas y por las cuales también tengo un enorme afecto y admiración, como es el caso del doctor Ricardo López Murphy, como es el caso del doctor Ricardo Manuel Rojas, como es el caso de mi queridísima amiga, la brillante politóloga, digamos, ¿cómo estoy hoy? Gloria Álvarez, y también, digamos, el caso de mi gran amigo Alberto Medina Méndez. Básicamente, lo que uno puede decir, y eso es muy interesante, tanto lo que ha señalado el doctor Rojas como Gloria, es el hecho de las etapas del socialismo del siglo XXI, de lo que es el Foro de San Pablo. Si ustedes se fijan, en rigor son tres etapas que tiene, digamos, la agenda del siglo XXI. Hay una primera etapa que es hasta que se llega a tomar el poder y que básicamente una parte se produce antes de llegar al poder y otra en la llegada al poder, que es básicamente tiene mucho de contenido cultural, mucho de cómo ir dando la batalla cultural. Ahí Gloria ha señalado de modo brillante la referencia de Gramsci, porque básicamente, ¿qué era lo que decía Gramsci? Que había que tomar la cultura, que
que había que tomar la educación y que había que tomar los medios. Y que una vez que uno le cambiaba la cabeza a la gente, digamos, lo otro venía por añadidura. Y eso la verdad que lo han hecho a la perfección. Por otra parte, la segunda parte de la agenda ya está más nivelada en términos de lo que es el avance sobre las libertades individuales, el avance sobre el sistema de libre mercado y un poco menos de cultural. O sea, ¿por qué? Porque es la segunda etapa. Y la tercera etapa tiene que ver básicamente ya directamente con avanzar en todo lo que es la implementación de un sistema socialista duro. Y si ustedes se fijan, esas tres etapas en Venezuela se cumplieron a la perfección. ¿Y cuál es el resultado que tenemos para Venezuela? De ser uno de los países más ricos de América Latina, de ser un país donde cada una de las personas tenía en términos de reservas de petróleo $1 millón debajo de sus pies, nos encontramos con que es una economía hoy que básicamente el 96% de su población está debajo de la línea de la pobreza, que el casi 80% de su población está en pobreza extrema, que el salario promedio diario es de $0,72, que ha perdido el 70% del PBI en los últimos 6 años, un país que tenía tanto petróleo y hoy no tiene petróleo, o sea, tiene desabastecimiento de petróleo, tiene problemas alimentarios serios, donde los venezolanos en promedio han perdido 10 kilos, y por lo tanto ahí tenemos el resultado maravilloso que genera el socialismo. Entonces, eso lo que nos hace plantear es por qué, digamos, logran permanecer en el poder, porque claramente una parte de la estrategia termina vinculándose al manejo de los recursos y cómo eso les permite ganar poder. Entonces, el punto es cómo uno debería hacer la batalla contra ellos. Digo, porque ellos armaron el Foro de San Pablo en 1990 y en 1998 ya lo tenían a Chávez y Chávez repartía dinero por toda América Latina y terminaron teniendo una lista enorme de presidentes. Fueron absolutamente exitosos y siempre estuvieron sacando recursos del Estado para estar financiando, digamos, ese avance cultural. Entonces, desde mi punto de vista, la batalla cultural tiene que tener básicamente 3 aspectos. El primero, y que es el que más le irrita continuamente a los socialistas, es básicamente lo que tiene que ver con la superioridad en lo productivo del capitalismo. Es decir, manifestarles, digo, que cuando el muro se cayó, aplastó sus ideas, no aplastó al liberalismo, es decir, que fueron un fracaso en lo económico rotundo, que además lo fueron en lo social, en lo cultural, y además son asesinos porque mataron a 150 millones de seres humanos. Pero lo primero es que hay que ir sobre la superioridad en el plano productivo. Esto en algunos lugares es más fácil, en otros lugares no. Es decir, en lugares como Argentina, donde las personas viven de espalda a los datos, es algo que es bastante simple. O sea, y ahí uno lo que tiene que estar mostrando es la performance, ¿no? Entonces uno nota que básicamente aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los que son reprimidos. Aquellos países que son libres, el decil más bajo de la distribución está 11 veces mejor que lo que está en el país reprimido. No solo eso, como la distribución del ingreso lleva un formato de un H cuadrado, de una log normal, y como el ingreso del decil más bajo del país libre duplica al ingreso promedio del país reprimido, significa que está mejor que el 80 o 90% de la población de ese país
aún, digamos, estando en el peor de los lugares en el país libre. Además, no solo eso, sino que hay 25 veces menos de pobres en la medida estándar y hay 50 veces menos de pobres extremos. Además, también ustedes tienen que la gente vive más, vive, digamos, más de un 25% más en los países libres. Por lo tanto, los resultados cuantitativos son fenomenales y ante eso, digamos, en general se suelen ver en problemas. Es más, ahí Gloria mencionó de modo más que brillante, es que cuando uno después le dice esto, ellos contestan, esto no fue socialismo. Entonces, por ejemplo, es muy interesante porque cuando uno les plantea el caso de Cuba, ellos dicen, no, pero el problema con Cuba es el bloqueo. Entonces, es interesante porque en el mismo debate, digamos, ellos se muestran en contra de la globalización. Es decir, si justamente aquellos países que son más abiertos, digo, justamente están muy relacionados con los países más libres y justamente, digamos, son más ricos que los que están cerrados, entonces ahí, digamos, ustedes tienen un ejemplo de contradicción. Otro ejemplo también de contradicción flagrante, y esto sí está todavía muchísimo más en línea con lo que señaló Gloria, es que cuando ustedes le dicen, en el caso de Venezuela, dicen, no, acá no hubo socialismo real. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hubo socialismo? Digo, ¿cuál es el motivo para justificar esto? Y dicen, bueno, y que en realidad siempre hubo propiedad privada. Entonces, la realidad es que entonces uno le pregunta, bueno, y entonces, ¿cuál es el modelo? Y ellos en general suelen referenciar al caso de los países nórdicos. Y esto es muy interesante porque, en realidad, ellos dicen que no hay propiedad privada. Digamos, que el problema es que seguía habiendo propiedad privada en Venezuela. Ahora, cuando ustedes toman el caso de los países nórdicos lideran los rankings de propiedad privada, de respeto de propiedad privada. Por lo tanto, hay todo un conjunto de argumentaciones que tiene que ver con la superioridad en el plano cuantitativo que hay que tenerla siempre a mano, porque eso, digamos, es un primer elemento donde no solo que ustedes entran ganadores al debate, sino que no tienen mucha salida. O sea, en ese tipo de cuestiones es una parte, digamos, bastante fácil del debate, por decirlo de alguna manera. Entonces, el punto es hacia dónde después va a mutar el debate. En algunos lugares sí se da, en otros lugares va evolucionando hacia ahí. Y es básicamente cuestionar la desigualdad que genera el capitalismo. Es un cuestionamiento de índole moral. En un reciente libro de probablemente nuestro máximo exponente del liberalismo en habla hispana de la historia, de Alberto Venegas Lynch, hijo, y, digamos, con Peretnik, ellos escribieron un nuevo libro que se llama El retorno de la barbarie. Todos, digamos, la referencia claramente está hecha con lo que era el libro de Sarmiento, Facundo, que era Facundo, Civilización y Barbarie, y en dicho libro, digamos, lo que era la barbarie era no estar educado. En cambio, digamos, hoy el tema de la barbarie tiene que ver con el concepto de la justicia social. Y ahí es donde entonces uno empieza a tallar sobre lo que es el plano de la batalla cultural que tiene que ver con lo moral. Dado que ellos iniciaron antes la batalla cultural apalancándose sobre las ideas de Gramsci, a pesar de haber sido derrotados tremendamente en el plano cuantitativo, en el plano económico, se arrogaron una superioridad moral para criticar al capitalismo. De hecho, hay un libro brillante de Hayek, digamos, que recientemente volvió a republicar Editorial Unión,
de Hayek con 3 conferencias que se llama Democracia, Justicia y Socialismo. Es interesante porque el tema de democracia plantea el problema vinculado a las democracias ilimitadas, llámese populismo. Lo que tiene que ver la parte de la justicia es el artículo famoso del atavismo de la justicia social, que en definitiva la justicia social es injusta. Y me parece muy interesante el tercero de los artículos o conferencias de ese libro, que es sobre el socialismo, donde Hayek señala que en general uno siempre discutía con los socialistas en la cuestión cuantitativa, es lo que se denomina en el plano positivo. Sin embargo, lo que dice en ese artículo es, ojo, porque si van a atacar la cuestión moral del capitalismo, es necesario dar una batalla en el plano moral. Y tener claro que también en el plano moral nosotros somos superiores. Y esto, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes entran en esta discusión, el eje central es la distribución del ingreso. Es decir, el problema de la justicia social tiene que ver con el problema de la distribución del ingreso. Entonces, el primer punto para entrarle es, de vuelta, la cuestión cuantitativa. ¿Por qué? Porque ellos miran el indicador raulsiano, es decir, el decil más alto contra el decil más bajo, pueden hablar del Gini o pueden hablar del Atkinson, pero en realidad lo que ustedes tienen que plantear es que ustedes, eso es una foto, y esa foto no dice nada respecto a la lógica subyacente de cómo se generó la distribución del ingreso. Porque si fuera por eso, entonces deberíamos estar aplaudiendo a Venezuela porque hoy tiene el coeficiente Gini más bajo de la región. ¿Por qué? Porque están todos pobres. Entonces, lo que uno tiene que explicar es mostrarle que eso es una foto y que esa foto en sí mismo no dice nada. Si no se entiende el proceso que está atrás. Entonces, para empezar a entender el proceso que está atrás, uno tiene que empezar a estudiar sobre la retribución del mercado de factores, tiene que empezar a entender de microeconomía en serio, tienen que entender de análisis de bienestar, de análisis de la distribución, tienen que entender de equilibrio general y bienestar. Cuando uno termina de cerrar esa película, entonces, cuando van sobre el renglón más básico, ustedes van a descubrir que esto está con mucha claridad planteado en la teoría neoclásica, es que la retribución de los factores viene dado por el valor del producto marginal de ese factor. Es decir, que en definitiva la cuestión del valor, que es el precio, tiene que ver con las preferencias, con las escasez, es decir, lo que ocurre en el mercado y el producto que ustedes generan. Obviamente, donde si ese producto no satisface las preferencias de nadie, el precio es cero y no pueden pagar nada por ningún factor. Entonces, estoy cerrando, estoy yendo hacia el remate. Entonces, ustedes tienen que van a intervenir las preferencias, ¿sí?, la escasez y la productividad. Y eso es lo que va a determinar la retribución del factor. Entonces, cuando ustedes entran en esa discusión, lo que les va a pasar es que eso los va a llevar a un callejón, donde al final del callejón se van a encontrar con una discusión de la teoría del valor. Entonces el problema radica por qué los socialistas trabajan con la teoría del valor trabajo y nosotros trabajamos con la teoría subjetiva del valor. Es más, la teoría subjetiva del valor desarrollada por Menger, por, Gibbons y por Van Rad, aplastó la teoría del valor trabajo. Entonces, ¿por qué en el fondo los socialistas no absorben esta situación? Entonces, una puede ser porque estén efectivamente adoctrinados y otra porque, sean intelectualmente deshonestos. Porque cuando ustedes utilizan la teoría subjetiva del valor, cada persona se lleva una retribución acorde a lo que ha aportado el proceso económico-social. Entonces,
claramente uno se lleva en función de lo que trabajó y en función de lo que aportó, por lo tanto el sistema es justo. Pero ¿qué pasa? El problema con la teoría subjetiva del valor es que no permite mostrar la existencia de explotación, cosa que le permite la teoría del valor trabajo con las teorías de Rothbardus y con Marx con la plusvalía. Entonces, el punto es, ¿por qué entonces de antemano toman esta idea? Y tiene que ver con los valores morales subyacentes detrás de eso, que es la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y el asesinato. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ustedes abrazan un conjunto malos de valores, eso se manifiesta en un conjunto de instituciones horrorosas que a la postre derivan en la más absoluta pobreza. Ahora, esa es una de las fases, y después hay dos fases más. Una tiene que ver con la idea de Hayek y la noción de juego, ¿sí? Y comprender la idea del mercado como un proceso de descubrimiento que después es perfeccionado por Israel Kirchner, y que al perfeccionar la idea del mercado como proceso de descubrimiento, entonces la producción se vuelve un proceso de descubrimiento y asociado a eso hay una distribución, y que cuando uno lo ataca, se apaga ese proceso, se interrumpe ese proceso de descubrimiento y por ende la economía se hunde. Entonces, básicamente, lo que hay que entender es que si uno entra por todo ese campo troncal que yo acabo de describir muy sintéticamente, van a llegar al final del camino que también somos superiores en el plano moral, que eso deriva en instituciones que permiten el crecimiento económico. Y como si todo esto fuera poco, somos superiores estéticamente. Digamos, no solo porque la Ferrari, el Lamborghini, el Lotus, el McLaren son infinitamente más bellos que lo que era la basura del Lada o el Dacia. No solo porque los edificios, digamos, que ustedes ven en Nueva York son mejores que los de Cuba, que parecen que un queso gruyère, y que la única foto de Cuba es que luce bien es cuando va para atrás en el tiempo, sino porque además, digamos, tenemos mujeres hermosas, digamos, como Gloria o como Antonella, que también dan pruebas de que somos superiores estéticamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias. Hemos escuchado no solo la introducción de Ricardo López Murphy dando un muy buen panorama, sino estas tres ponencias que nos dan perfiles distintos, de una mirada diferente, sobre todo este proceso que fue el Foro San Pablo y esta versión, digamos, outlet que tenemos hoy con el Grupo de Puebla. Y la primera pregunta que quiero transmitirles, hay cientos de preguntas en ambos chats, y voy a tratar de rescatar las más importantes porque nos queda muy poco tiempo y les voy a pedir máxima brevedad a cada uno de los oradores. La primera que quiero poner arriba de la mesa, que aparece constantemente, es qué escenario le genera al socialismo del siglo XXI y todas estas versiones contemporáneas la pospandemia. ¿Qué deja el coronavirus de cara a lo que viene? Desde su punto de vista, si los deja más fortalecidos, si les da más herramientas para trabajar, o si por el contrario abre una oportunidad para otras ideas. Ricardo Rojas, lo escuchamos. Lo tenemos sin audio, Ricardo. Lo tenemos sin audio. Ahora sí. Creo que desde que empezó la cuarentena lo venimos discutiendo esto. Yo creo que en realidad todo lo que se está haciendo a partir del virus que tenemos está generando una acumulación de poder y un acostumbramiento de la gente a que el gobierno pueda hacer lo que quiera, que realmente es muy peligroso y que deja un precedente terrible hacia el futuro. En primer lugar porque, bueno, hoy es el coronavirus, mañana será cualquier otro virus, será la gripe. La gripe ha matado todos los años muchísima más gente que el coronavirus, con lo cual podría haber cuarentenas por la gripe todos los años. Y además se van generando mecanismos de control nuevos, novedosos, y que corren a la gente por el miedo
y en realidad nada bueno se puede esperar del futuro a partir de esto. Toda forma de coartar libertades a la larga produce efectos permanentes que son muy contraproducentes. Yo creo que la gente no tiene que acostumbrarse a esto que le están hablando de la nueva normalidad. La normalidad es una, nosotros tenemos que volver a ser libres y no pensar que hay una nueva forma de ser libres que el gobierno nos va a decir cuál es de aquí para adelante. Es una nueva batalla que hay que librar. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por la brevedad también. Te escuchamos, Gloria. ¿Está sin audio? ¿Está sin audio? Así como menciona Ricardo que los gobiernos han avanzado a través del pánico y a través de un falso dilema, porque a los socialistas y totalitarios les fascinan los falsos dilemas, entre salud o economía, cuando sin economía no hay salud, han sido también muy hábiles en equiparar encierro con salud, cosa que no hay ningún estudio científico que demuestre que tu sistema inmunológico, que es la única cosa que te puede salvar del coronavirus, mejore estando encerrado. Entonces, distanciamiento humano hecho sinónimo con encierro produjo los abusos totalitarios, estatistas y de ahorcamiento de la economía. El único país donde yo vi que empezó el gobierno por decir, si nosotros somos los parásitos, deberíamos de nosotros quitarnos de en medio, reducirnos salarios y bajar impuestos para que hoy más que nunca los empresarios y emprendedores y trabajadores tengan más plata en su bolsillo y afrontar esta crisis, fue en Uruguay. No conozco otro ejemplo. En el resto de América Latina, los gobernantes no solo no se bajaron los sueldos, se subieron los impuestos y le metieron a la gente con ese falso dilema de que o economía o salud, la cuestión de meterlos al encierro. Ahora, creo que hoy estamos mejor que hace 4 meses, porque ahorita todo el mundo tuvo una probadita de lo que es vivir sin libertades. Entonces, mientras los gobiernos abusivos están avanzando en un totalitarismo económico, la gente psicológicamente encerrada en su casa, perdiendo empleos y sin libertades, tuvo una probadita de lo que es el comunismo y el socialismo. Y eso nos dio la oportunidad a personas como nosotros de trabajar y hacer la batalla de las ideas de manera más incesante que nunca. En lo personal, he participado en más de 300 colaboraciones en Zoom y en diferentes plataformas digitales desde que esto empezó. Entonces, la buena y la mala noticia es que el futuro será más libre de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho. Y a mí me queda claro que por lo menos en mi persona y en los que estamos aquí presentes, hicimos una excelente labor para defender a las hormigas de las cigarras, haraganas y parásitas que están vendiendo un falso dilema del pánico para avanzar en un estatismo. Brillante, Gloria, muchas gracias. Es el turno de escucharlo a Javier. Lo más breve que pueda, Javier. Voy a tratar. Básicamente, lo que uno tiene que entender es que esto constituye un trípode en la forma bajo la cual los socialistas avanzan. Esto, digamos, yo lo planteo en la parte final de mi nuevo libro que se llama Pandenomics. Y básicamente es, por un lado, el miedo, por otro lado, lo que tiene que ver con el uso político de la pandemia, que se convierte, eso está planteado, por ejemplo, en un trabajo de Michel Foucault de 1975 que se llama Vigilar y Castigar, en el capítulo 3, que tiene que ver con la disciplina y cómo, digamos, la peste se convierte en el paraíso del político totalitario. Y la tercer pata de este trípode, que es lo que tiene que ver, está vinculado a la maravillosa obra, el nuevo libro que ha publicado el doctor Ricardo Manuel Rojas junto a Andrea Rincón García, que es la supresión sistemática del derecho de propiedad como delito de lesa humanidad. Cuando ustedes unen esos 3 elementos, pueden ver cómo se constituye el avance del socialismo y que ustedes lo van a estar viendo o notando sobre un aumento de la presencia del Estado sobre la economía. Ahora bien, todo depende en qué estadio están y en cómo se avanza en esa solución o en esa implementación.
digamos, en el caso argentino, aunque están avanzando de modo sistemático, de modo profundo, de modo muy complicado, y que pareciera ser el peor de todos los casos, en especial cuando Alberto Fernández hace una mención de todo un conjunto de presidentes que fueron parte, digamos, son parte del Foro de San Pablo, y además con la impronta colectivista y el avance sobre todas las libertades. Entonces, uno dice, parece ser un escenario tremendamente oscuro. Pero ahí, de vuelta, es muy interesante el punto que levanta Gloria, es la probadita del socialismo / comunismo. Es decir, a Argentina le están dando una probadita, una cuchara bastante grande. Les diría que sería un platón de sopa importante. Y dada la situación económica de Argentina, las personas empezaron a reaccionar, las manifestaciones, tanto la del 9 de julio como, que fue superior aún a la que ya había sido importante, del 20 de junio, los reclamos, a diferencia de otras manifestaciones que podrían ser hasta contradictorios en sí mismos, se respira las ideas de la libertad. De hecho, la consigna, y eso estaba reconocido en todos los medios de comunicación, salvo C5N, pero esa basura no cuenta, era libertad y justicia. Y cuando ustedes iban sobre las consignas de las personas, era libertad y derecho de propiedad, tanto en el 9 de julio como en el 20 de junio. Es decir, la gente empezó a despertar. Y entonces, en el momento que estalle la crisis, a los socialistas se le van a quemar los papeles. Por eso hay que estar muy preparado, hay que tener las herramientas muy afiladas, porque en cuanto se dé la crisis, esa restricción que hoy se da sobre los medios de comunicación, quitando o censurando a voces liberales, tenemos que estar preparados para ir con todo sobre ellos, porque como somos superiores en lo productivo, en lo moral y en lo estético, no podemos perder y frente a una crisis los vamos a pasar por arriba. Muchas gracias, Javier. Les propongo, a partir de una reflexión que hizo Javier en su ponencia, que me pareció interesante como disparador, él decía, bueno, cuando el Foro de San Pablo arrancó, si uno lo mira punta a punta, uno podría decir, bueno, a lo largo de esos años ha colocado muchos presidentes, decía Javier. Y el resultado, si lo miramos desde ese punto de vista, ha sido desde el punto de vista pragmático bastante interesante. Ahora, la contracara de esos presidentes se fueron Lula y Dilma y vino Bolsonaro, se fue Correa y vino Lenín Moreno, conocemos el proceso de Bolivia, también el de Argentina con Macri. La pregunta sería, mirando estos 30 años que plantea también Ricardo Rojas, ¿cuál es el saldo? Porque lo que reemplazó al Foro de San Pablo no fue necesariamente una versión a la que nosotros suscribiríamos. Y la pregunta es ¿qué autocrítica nos vale entonces a los liberales en ese proceso? Porque a pesar de la caída de muchos de esos líderes, hoy estamos acá. Ricardo Rojas, lo escucho. A ver, los liberales tenemos una culpa que creo que la estamos discutiendo mucho en estos tiempos, por lo menos aquí en Argentina, de poder librar esa batalla cultural como corresponde. Y la batalla cultural es cultural, es institucional, es política. En realidad hay muchos campos de batalla. Los partidos socialistas de izquierda, si quiere llamarlo así, ha sido muy hábil para poder armar frentes en cada uno de esos ámbitos y lo ha hecho con mucha eficiencia. Y los liberales nunca lo hemos hecho. Y en realidad los presidentes que han venido después del fracaso de algunos de estos presidentes del socialismo del siglo XXI, tampoco han sido presidentes liberales ni han defendido banderas de libertad. Han sido, bueno, lo que ha sido Macri aquí en Argentina, algo que era mejor que el kirchnerismo, pero que en realidad no era nada de lo que se pudiera esperar más de lo que hizo.
y en realidad tenemos una asignatura pendiente muy grande. Tenemos tal vez que mirar la forma en que la izquierda se ha organizado en estos últimos años, no para copiar las formas, porque nuestras formas son muy distintas, pero sí para pensar, ver en dónde están los campos de batalla en los que tenemos que pelear. Yo creo que eso debería ser nuestro propósito de aquí en adelante. Muchas gracias, Ricardo. ¿Te escuchamos, Gloria? Gracias. A ver, primero tenemos que hacer un mea culpa. Esta ha sido mi contribución a esa mea culpa y cuál debería ser el camino de los libertarios. O nos seguimos aliando con una derecha que nos utiliza para ganar campañas presidenciales, pero que luego agarra nuestras ideas y las engaveta, las tira por el basurero o de una vez por el excusado, o hacemos nuestros propios proyectos políticos. Y creo que el Partido Libertario Español es un gran ejemplo de esto, y el Partido Libertario Estadounidense también es un gran ejemplo de esto. Creo que los libertarios tenemos una oferta mucho más atractiva por nuestra cuenta que podemos ofrecerle a una juventud preocupada por el feminismo, por ejemplo, hablando de esas batallas que dice Ricardo que tenemos que tomar, pues hablemos de por qué antes de ser mujer te conviene ser liberal, porque el capitalismo te empodera como mujer, te libera del patriarcado para que tú tengas tu propia plata, y además el feminismo empezó siendo liberal, queriendo la igualdad ante la ley. Los libertarios queremos tener estas discusiones, la derecha conservadora no las quiere tener. Pero no solo eso, hay otro tema que preocupa a la juventud, la ecología. Y hay excelentes tratados liberales y libertarios como Ecohisteria y Sentido Común que le dan a esa juventud preocupada por el medio ambiente soluciones de cómo el mercado nos vuelve cada vez un planeta más limpio. Pero no solo eso, las discusiones de cambio climático. No se trata de inventar el agua azucarada. Los gringos llevan años haciendo la batalla cultural como libertarios separados de los republicanos y les está yendo bastante bien. Entonces, tenemos que retomar los temas que definitivamente preocupan a la juventud y que la derecha mercantilista, estatista de Bolsonaro, esa izquierda vegetariana de Macri, esa corrupción del PRI y del PAN nunca iban a retomar. Entonces, creo que los libertarios tenemos una oferta no solo económica, sino también de libertades individuales mucho más atractiva para esta juventud. Y en el tema de la desigualdad también lo tenemos, de por qué al final esa justicia social es una tiranía, una juventud preocupada de cómo lidiar con dictaduras. Entonces, tenemos los manuales, ahora es de tener los pantalones, de presentarnos políticamente como una tercera vía y dejar de estar perdiendo el tiempo con una derecha que de la nada vemos un Macri que para empezar no era de derechas, era tal vez lo menos carnívoro de un peronismo. Pero el tipo saca un anuncio de yo empanada, haciendo alusión a Yo Lápiz de Leonard Reed, y le empiezan a llamar Macri el neoliberal. Y ahí estuvo Antonella Martí, creyendo en ese proyecto hasta que renunció, porque se dio cuenta que Macri no iba a avanzar en una agenda de libre mercado, como tampoco lo ha hecho Duque en Colombia, como no lo hizo el PRI en México. Entonces, creo que el primer paso es hacer la batalla cultural por nuestra cuenta y las campañas políticas por nuestra cuenta también para ofrecer esa tercera vía. Muchas gracias, Gloria. Te escuchamos, Javier, una reflexión sobre este tema. Bueno, en primer lugar, adhiero al punto que levanta brillantemente Gloria. Macri es un insulto al liberalismo, y acá voy a mencionar algunas cosas. Sistemáticamente, con varios colegas, hemos criticado muy fuertemente a Macri, señalamos siempre que no era liberal, siempre señalamos que era un socialdemócrata, que básicamente era como el Partido Demócrata en Estados Unidos, pero en la línea de Bernie Sanders, pero bastante más estúpido, algo que claramente no es fácil, digamos. Tiene un mérito ser más estúpido que Bernie Sanders. Ahora, por otro lado, también es muy interesante cómo se sacaron las caretas durante lo que fue el banderazo del 9 de julio. Y eso se puede ver en sus cuentas de Twitter. Así, por un lado, el colectivista repugnante y asqueroso de Larreta, ¿sí?,
se solidarizó con los pseudo periodistas de C5N, lo mismo hizo la señora Vidal, ¿sí? Y la señora Vidal además también se mostró a favor de la cuarentena, digamos, cavernícola que nos está destrozando, y recordemos que además impulsó y llevó una ley que está vigente en la provincia de Buenos Aires, que si uno no se dice que hubo 30.000 desaparecidos será sancionado. Por lo tanto, ahí tenemos una parte de lo que era la coalición gobernante. Otra parte, básicamente, era el radicalismo. Fíjense que una parte del radicalismo es claramente socialista, digamos, de hecho, el propio Alfonsín hoy es parte del actual gobierno kirchnerista, siendo embajador en España. Y lo que tiene que ver con la coalición cívica, un impresentable como Fernando Iglesias, que a los liberales nos buscaba estigmatizarnos con apodos y con cosas, y eso lo hizo además varias personas del gobierno, como Massot o como Rodrigo Pena, que además utilizaban las herramientas del Estado para perseguir a liberales. Digamos, por ejemplo, dentro de tantas barbaridades que dijo Fernando Iglesias, nos tildó de llorar impuestos, cuando en realidad que un diputado que supuestamente representa al pueblo, digamos, suba los impuestos o se queje de alguien porque se queja de los impuestos, es como tener un representante de un trabajador que va y se reúne con el empleador y le pide que le baje el sueldo. Por lo tanto, digamos, acá se empezaron a sacar las caretas, y a mí ahí lo que más me preocupa es la miserabilidad de Macri. El día anterior al banderazo, Macri señaló, digamos, los valores de la libertad. Y en el fondo, digamos, nos vende que va a volver con los valores de la libertad para que después nos vuelva a meter a Jaime Durán Barba, un comunista, y al socialista de Marcos Peña, que siguen trabajando con él. Entonces, y como si todo esto fuera poco, lo reconfirma el día posterior, o durante el 9 de julio en el banderazo, diciendo libres. O sea, cuando claramente él estuvo en el poder, él no siguió una agenda liberal, de hecho fue kirchnerismo con buenos modales, y además persiguió a los liberales. Lo hizo tanto desde la AFIP como desde los servicios de inteligencia. Por lo tanto, es un hipócrita y está tratando de montarse en esta oleada de la libertad para volver al poder y volver a meternos a Marcos Peña y a Durán Barba. Por lo tanto, tal como decía brillantemente Gloria, nosotros no podemos transar con esa gente, no podemos arreglar, porque después te terminan comiendo. Y en eso también hay una cuestión positiva, porque yo veo que el trabajo que están haciendo muchos liberales por lograr armar algo en términos políticos, y eso tiene que ver con el trabajo que está haciendo mi queridísimo amigo Agustín Echevarne con Formando Unidos, o el trabajo que están haciendo los chicos del Partido Libertario, o por ejemplo lo que está tratando de hacer Ricardo López Murphy para volver al ruedo con Recrear, digamos, también lo que estaría aportando el Partido Demócrata, digamos, que hoy está liderado por Carlos Walter, o también, digamos, lo que tiene que ver con el Partido Autonomista Nacional, digamos, el PAN. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este momento hay una ebullición de un conjunto de ideas proclives a la libertad, que tengo mi esperanza y voy a contribuir todo lo que pueda para lograrlo, la unión de todas esas personas. Digamos, y tampoco me quiero olvidar de lo que hizo José Luis Espert. Entonces, digamos, me parece que podemos ir avanzando en una solución donde nuestros mejores exponentes empiecen a tener
un peso electoral, y nadie mejor que nosotros para marcar los desastres socialistas, los desatinos socialistas que nos van a meter en esta crisis, y para decirle a la gente que si nosotros, digamos, que si ellos aceptan nuestra propuesta, nosotros sí vamos a replicar el milagro argentino que hicimos entre 1860 y 1895, que de ser un país de bárbaros, en 35 años nos convertimos en el país más rico del mundo. Porque nosotros somos los que podemos levantar los valores de Alberdi. No digamos el kirchnerismo, que es el camino a Venezuela, y tampoco la basura de Macri, que es un mentiroso y que por la lógica de camino de servidumbre también nos va a llevar a Venezuela, porque es quien permitió que volviera Cristina Fernández de Kirchner al poder. Muchas gracias, Javier. Hacemos la última. Les pedí una respuesta muy corta a los tres. Hay un montón de preguntas. Lamentablemente no tenemos el espacio y el tiempo para poder contarles todas. Hay muchos saludos, muchas felicitaciones para cada uno de los tres oradores, para Ricardo López Murphy, para cada uno de ustedes. Quiero cerrar con esta última consulta. En los 90, cuando nace el Foro San Pablo, las universidades tenían múltiple cantidad de jóvenes en toda América Latina con remeras del Che Guevara y el sueño de esa patria socialista que pululaba por las universidades y los intelectuales de aquel tiempo. También había un movimiento emergente de jóvenes que trataban de defender las ideas de la libertad. En Argentina se llamó UPAU aquello. Hoy, 30 años después de esta experiencia tortuosa que ha vivido América Latina con el socialismo del siglo XXI, tenemos una juventud que sigue a muchos de ustedes, a Javier, a Gloria, a tantos otros que están en toda América Latina tratando de difundir las ideas de la libertad. Y nos preguntamos, no en voz alta, ¿es esa generación de jóvenes que acompañan en cada uno de los espacios en los que cualquier liberal intenta transmitir ideas las que nos debe mostrar un poco el camino para esa construcción tan compleja y difícil que tiene la política por delante? Lo escucho, Ricardo. Ahí tiene el micrófono. A ver, claramente la universidad es uno de los foros fundamentales para la discusión de las ideas. Claramente las universidades, por lo menos las estatales, están cooptadas hace décadas por la izquierda intelectual y por lo tanto es muy difícil que puedan penetrar otro tipo de ideas en las universidades, ¿no? La universidad, que se supone que es el lugar donde mayor apertura y libertad de expresión debería existir para que todo el mundo pueda discutir y sacar conclusiones, en realidad tiene regímenes estalinistas en cuanto a la difusión de ideas, y en esos lugares los liberales muy difícilmente podemos entrar. El problema es, bueno, ustedes recuerdan el famoso ejemplo de Hayek, ¿no? De la piedra en el estanque. Él decía que el intelectual es el que tira la piedra y va formando olas, las olas que el intelectual, las ideas del intelectual luego van avanzando hacia las orillas y van llegando a todos los niveles de la sociedad. En Argentina, desgraciadamente, las ideas liberales chocan con posiciones puestas fundamentalmente en el mundo universitario y fundamentalmente en el mundo universitario estatal, donde es muy difícil que penetren. Hubo otras épocas donde sí, los liberales estábamos en todas las universidades, teníamos cátedras y podíamos confrontar ideas con mayor libertad. Hoy, y no es casual, una parte de la estrategia de la toma del poder de la que hablábamos hace un rato es cooptar la intelectualidad en las universidades. Y bueno, y esa es una de las batallas que hay que librar. Tenemos que volver a las universidades, volver a discutir las ideas. A mí siempre me entusiasma la cantidad de jóvenes que se acercan, por ejemplo, a eventos como este, de jóvenes universitarios muy interesados en discutir ideas, que muchos que ni siquiera habían oído hablar ni de Mises, ni de Hayek, ni de Rothbard, probablemente escucharon hablar de Milei o de Gloria, y a través de ellos se acercan a las ideas. Pero hay una batalla fundamental que nos
compete a los intelectuales, que es la batalla universitaria, y es también una asignatura pendiente. Muchas gracias, Ricardo. Te escuchamos, Gloria, en este cierre. Gracias. Definitivamente cuando hay pasillos dedicados a Che Guevara, salones Vladimir Lenin y bustos a Carlos Marx desde el Río Grande de México hasta la Patagonia, eso no es casualidad, eso se llama estrategia y es la estrategia del Foro de Sao Paulo. Nuevamente ese síndrome de Estocolmo de los latinoamericanos que están obsesionados con que los eduque quien los quiere brutos e ignorantes, los gobernantes. Entonces la gente se queja del marxismo, pero a esa misma gente le preguntas quién debería educarlos y no te contestan el iPhone o yo mismo, te dicen el gobierno. Pues ahí está el resultado. Pero ya no es solo la izquierda marxista en las universidades estatales, es que ahora es cool ser socialista en las universidades privadas, empezando por las universidades privadas gringas. Jonathan Haidt hace un excelente trabajo en su libro The Coddling of the American Mind, A Generation Set to Failure, por esta cosa de lo políticamente correcto, los safe spaces y cómo en Berkeley, en Harvard, se están graduando socialistas que salen a aplaudir a Ocasio-Cortez y a Bernie Sanders. Lo mismo en las universidades privadas latinas. Entonces, tenés resentidos marxistas en las universidades estatales y niñitos, hijos de papi, que nunca han trabajado en su vida y que se sienten culpables por la riqueza que tienen. Entonces se vuelven marxistas como una apología para distribuirla. ¿Eso qué hace? Que la brecha de gente pensante que de verdad abogue por la libertad sea cada vez más reducida. Claro, en los países donde el socialismo ha sido súper exitoso en volver a todo el mundo pobre y miserable, tenemos una nueva generación de críos que menos mal están abriendo los ojos. Entonces ves niños de 15 años que siguen a Milei y que es una nueva generación. ¿Por qué? Porque sus hermanos grandes fueron kirchneristas, siguen viviendo en la casa de sus padres, no tienen sueños, no generan empleo y son unos parásitos. Lo mismo pasa con los venezolanos. Como ellos sí comieron comunismo, pues saben que no quieren más de eso. Pero te vas a otros lugares donde el socialismo todavía no ha terminado de multiplicar la pobreza hasta que sea inevitable y la juventud es marxista. Entonces, la alternativa definitivamente es usar la propia cultura. Gramsci no se equivocó. Penetrando en teatro, música, universidades, cine, se va a lograr una generación nueva de un pensamiento que abrace la libertad. Pero no podemos depender ni del Estado ni de las instituciones que se basan en mantener a la gente ignorante para que esto ocurra. Tenemos que hacerlo por nuestra cuenta. Y el primer paso es, ¿quieres educarte? Hazlo por tu cuenta. Deja de esperar que la educación te va a caer del cielo. Tampoco creas que te vuelve libertario leer 3 tweets de cuentas libertarias. Esto es un trabajo. Y de hecho, a todas las personas que se van a quedar sin preguntas, les apuesto que en algún otro foro o en nuestros libros o programas de radio, la pregunta que ustedes tienen ya la hemos contestado. Entonces, de verdad, se vuelve una cuestión de decir, si yo voy a ir por el mundo vendiéndole a la gente la libertad individual, empiezo por la responsabilidad individual de poner mi educación en mis manos y dejar de estar esperando que un aparato que por moda vende socialismo me dé algo diferente. Muchas gracias, Gloria. Te escuchamos ahora, Javier, con todo gusto, de la última intervención, así que te escuchamos. Bueno, en primer lugar, en la misma línea que señala brillantemente Ricardo, claramente las universidades públicas se han convertido en centros de adoctrinamiento marxistas. Básicamente, al que piensa distinto se lo persigue. Propongo que, digamos, aquellos que estén interesados en eso, digamos, conocer lo que fue la experiencia de cómo a mi colega, amigo, socio, hermano, Diego Giacomini, le quitaron el curso de Dinero, Crédito y Bancos, que es una de las últimas materias de la carrera de Economía, y como una suerte de degradación, nos mandaron a dar macro básica, y además, o sea, para contadores, o sea, para personas que no tienen un particular interés en la economía, en la macroeconomía. Ante esa situación, digamos, Diego podría haberse rendido,
y no dar más clases, y sin embargo, no solo que tomó el curso, sino que además armó un curso con una estructura austríaca, y entonces los chicos se pegan un primer golpe, que es que cuando le dan toda la bibliografía y la van a pedir a la biblioteca, se dan cuenta que tienen cientos de tomos completos del Capital, o sea, los 3 tomos de Marx, pero no tienen un tomo ni de Dinero y Tiempo de Garrison, no tienen nada de Hayek, no tienen nada de Mises, y olvídense de pensar en algo de Rothbard. Ese problema también, digamos, está ligado en que si ustedes quisieran tener otro programa distinto en una universidad privada, el problema es que en realidad toda la educación es pública, nada más que alguna es de gestión estatal y otra de gestión privada, y que ustedes cuando presenten un programa, si no es un programa que está en esa línea, la CONADEP no lo deja pasar. Y eso ahora, digamos, me lleva, digamos, a algo que también señaló Gloria, que es el éxito de Gramsci, y eso está volcado también en un maravilloso libro de nuestro amigo en común Axel Kaiser, que se llama La fatal ignorancia, y él explica cómo en Chile la izquierda ganó la batalla cultural, cómo, digamos, siguiendo los lineamientos de Gramsci, se metió en la cultura, se metió en la educación, ¿sí? Se metió en los medios, y frente a la búsqueda de un financiamiento, ellos se metieron en el Estado y desde el Estado empezaron a manejar estas cosas y a marcar la agenda, y los liberales, cuando, digamos, tenían que tener financiamiento, básicamente los empresarios no les importó, los dejó sin financiamiento porque creían que con solo ganar en el plano productivo alcanzaba, y entonces ahí tienen, digamos, la situación que hoy enfrenta Chile. Y para cerrar, a mí me parece que estamos en un excelente momento, tenemos grandes difusores de las ideas, digamos, el caso de Gloria, el caso de Antonella, el caso, digamos, de Axel, digamos, hay el caso, digamos, de varios liberales que están en los medios en Argentina, como ser el caso de Gustavo Lázari, como ser el caso de Manuel Adornio, Diego Giacominio, Mariano Fernández, digamos, y varios de nosotros que estamos dando esta pelea. Y ahí quiero rescatar algo, que es lo inspirador y motivo por el cual, digamos, agradezco públicamente en esta presentación a lo que ha sido la exposición de Gloria en el año 2014 en el Foro de Jóvenes Iberoamericanos en Zaragoza, donde Gloria plantó las ideas de la libertad con una fuerza que fue absolutamente inspirador para todos, donde yo me he sentido influenciado y motivado a agarrar la lanza e ir a pelear por estas ideas. Por lo tanto, digamos, ahí tenemos un excelente ejemplo de alguien que tiró la primer piedra, como decía, como describía Ricardo en el caso de Hayek y el caso, digamos, del intelectual, la piedra al agua y cómo, digamos, las distintas ondas van llegando a las distintas orillas. Así es que también este es un excelente momento para agradecerle a Gloria, porque esa charla que ella dio ha sido de inspiración para muchísimas personas en todo el mundo. Muchísimas gracias, Javier. Gracias por esta última presentación. Agradecerles absolutamente a todos los organizadores por este esfuerzo, a cada uno de los panelistas, a Gloria, a Ricardo Manuel Rojas, a Javier Milei, por supuesto a Ricardo López Murphy, que nos acompañó durante toda la conferencia. Contarles también a todos los que nos han acompañado a lo largo de este encuentro que vamos a intentar dentro de 2 semanas hacer una especie de segunda parte de esta discusión sobre el Foro de San Pablo y reflexionando con otros intelectuales, con otros amigos sobre esta cuestión. Creo que nos vamos todos muy repletos de ideas y reflexiones para seguir trabajando.
agradecidísimos con cada uno de ustedes. Nuevamente, gracias a los panelistas, gracias a los que nos acompañaron a lo largo de estas casi 2 horas, y nos volveremos a encontrar muy pronto. Gracias por la paciencia y gracias por acompañarnos. Hasta pronto.